Experiencias académicas, culturales y personales compartidos por estudiantes internacionales en el TEC de Monterrey. I like that. Welcome to the space in which students from all over the world share their exchange experiences with us. Una visión única de quienes llegan a nuestro país y la travesía de los que se van en busca de una experiencia global. When I went there, Esto es Global Connection con Carolina Alcántara. Iniciamos. Hola y bienvenidos a Global Connection. Mi nombre es Carolina Alcántara, soy asesora de programas internacionales aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y hoy tengo el gusto de presentarles a un invitado especial que nos viene visitando desde la Universidad UNIE. Él es el profesor de marketing David Alameda. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. No, pues qué gusto tenerte aquí. Pues les comento que David viene a un programa que se llama International Faculty Week, que tiene duración de una semana. El Faculty Week, como dice su nombre, international, lo que hace es traer a estudiantes, estoy tan acostumbrada a decir siempre estudiantes, que en este caso no, en este caso son profesores de diferentes universidades en el extranjero que son socias del TEC. Se les invita a venir a impartir clases, a conocer un poco más sobre el sistema TEC, a tener esa experiencia que también los alumnos llegan a tener acá, ¿no? Entonces, desde otra perspectiva, ellos también comparten sus conocimientos con alumnos durante una semana. Y bueno, ahorita David nos va a contar un poquito sobre su experiencia hasta el día de hoy. Sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues como decís vosotros, está siendo padre. Mi experiencia durante esta semana es una semana muy intensa de actividades, pero bueno, que al final entre las actividades, las clases, las reuniones, bueno, pues al final te estás llevando muchos aprendizajes, no solamente desde el punto de vista del modelo TEC, ¿no? Y de cómo se trabaja en esta universidad, sino también pues con compañeros, con personal de TEC, con colegas de otras universidades de otros países, que aunque no sean de tu área de conocimiento, pero también está sirviendo para conocer gente. Y sobre todo lo que más me estoy llevando es, bueno, pues la vida aquí durante esta semana y las experiencias que estoy viviendo. Oye, ¿y qué tenías pensado antes de venir a México? Porque esto es algo que le comentaba antes de empezar el programa. Dije, espérame, no te quiero preguntar ya cosas porque si no luego se me va. Dije, pero me comentó que esta es su primera vez en México. Efectivamente, es mi primera vez en México. Es verdad que la gente local me está diciendo que, bueno, pues que Monterrey no es el México auténtico, ¿no? Pero bueno, estoy conociendo la gente de aquí, ¿no? Y la gente de aquí ya me estoy llevando mucho. Los compañeros de la universidad y vosotros, ¿no? Todos los que formáis parte de TEC. Y me estoy viendo, pues eso, la calidad humana y la conexión, ¿no? La conexión que está habiendo con cada uno de nosotros, ¿no? Y que nos estáis tratando fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, está siendo mi primera experiencia, efectivamente, en México. Espero volver. A México, a TEC y bueno, pues disfrutar más esta experiencia y está siendo, bueno, pues conocer también lo que es la cultura mexicana, lo que son las tradiciones, lo que es también, bueno, la propia ciudad y luego la vida en el campus, ¿no? La vida universitaria. ¿Qué pensabas de México antes de venir? Creo que lo tenemos estereotipado desde el punto de vista de que además me gustó mucho, esto pues a todos los oyentes lo comento, ¿no? Cuando nos recibieron el primer día en el kick-off inicial, ¿no? Bueno, pues una parte precisamente de la presentación fue, bueno, pues los estereotipos que tenemos al final culturales, ¿no? Con los países y estuvo muy bien en esa presentación donde todos asociamos pues a de pronto, ¿no? Que México es pues el mariachi, los tacos y no, efectivamente estamos hablando de, bueno, pues hay costumbres, lógicamente, pues como en todos los países, y se trata también de eso, de compartirlas, verlas y poder disfrutarlas. Oye, ¿sabes? ¿Y te refieres a la presentación en la parte que les pregunté? Sí, estuvo muy divertida. Además, todos tomamos fotos de esa parte en la cual dijimos, efectivamente, estos son los estereotipos, ¿no? El picante, los tacos, y bueno, pues efectivamente forma parte de la cultura, pero México no es esto, ¿no? Por lo menos lo que estoy conociendo yo de Monterrey, de lo que es la vida aquí en la ciudad.
Oye, me dio mucha risa que en esa parte justo era que les preguntaba de que, oigan, ¿qué opinan? Y yo dije, son profesores y nadie me contestaba. Y yo dije, pero ¿cómo? Ya estoy sintiendo lo que sienten los alumnos. Bueno, yo creo que era un poco romper, ¿no? Las breakers, romper el hielo, para que ya a partir de ahí, bueno, pues ya nos fuéramos un poco también. Sí, también es normal porque, hombre, lógicamente, al ser una semana internacional, una International Week, donde procedemos de muchos países, ¿no? Yo estoy hablando con los profesores, los cuales estamos también. Es un espacio de convivencia que están también, ¿no? Aunque luego tenemos cada uno nuestros profesores host con los cuales estamos con las clases, ¿no? En los departamentos. Yo estoy súper encantado con el departamento en el cual estoy colaborando, que es el departamento de Mercadotecnia de TEC, y fenomenal, me están tratando fenomenal, hay muy buen clima. Entonces, bueno, pues independientemente de eso, luego también la convivencia que estamos haciendo, bueno, pues en las actividades que nos habéis preparado, ¿no? Lo que es, vivimos en un mismo hotel durante esta semana, ¿no? Entonces coincidimos en los momentos de desayuno, en el gimnasio coincidimos también. Antes de venir, bueno, pues hacemos algo de ejercicio, ¿no? Y bueno, es muy interesante, pues eso, efectivamente, que al principio, bueno, pues al final cada uno venimos de una nacionalidad, y ese primer día, bueno, pues hay que romper el hielo, ¿no? Claro, entonces estuvo muy bien preparada la presentación para irnos, bueno, pues un poco conociendo y empezar, ¿no? A entrar en lo que es la semana. Sí, no, a mí lo que me dio risa, y dije que, ay, ¿por qué nadie habrá contestado? Y luego, así le pregunté al equipo y me dicen, no, pues es que capaz como son estereotipos les daba pena llegar a decir algo que tal vez fuera ser escuchado de manera errónea, ¿no? Sí. Pero qué bueno que también ahorita comentas que hacen ejercicio, porque así te pueden entrar con gusto a los tacos al rato. Sí, claro, efectivamente. Entonces no hay mala conciencia. Oye, ¿y qué has opinado de la comida mexicana? Muy variada, me parece que es muy variada en cuanto a, bueno, la manera de cocinar, la manera de los ingredientes, aunque claro, los que somos de fuera notamos, quizá no tenemos esa cultura, no tenemos ese paladar fino, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Para diferenciar. Es verdad que hay una base picante, lógicamente, ¿no? Que seguramente hay muchas variedades, ¿no? Entonces también está muy bien el que te vayan explicando, las diferencias. Luego hay una cosa que me ha llamado dentro del picante, ¿no? Que hay como niveles, ¿no? Nivel 0 al nivel este no se te ocurra. Si quieres morir ahogado, este nivel no. Entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Y sobre todo la variedad, ¿no? La variedad de platos, la variedad de cómo es la cocina. Es una cocina, me parece que es muy creativa, es una cocina muy basada en producto, ¿no? En producto natural, producto local. No es una cocina, como se suele decir, bueno, pues como impostada, prefabricada, ¿no? Que es como todo cocinado como de manera muy natural y muy variada. Yo cada día estoy probando una cosa diferente. Yo no sé qué elegir cada día que como. Un poquito de todo. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado que has probado hasta ahorita? Pues ayer precisamente no sabría deciros el nombre. Era como una especie de... no era un taco, es que no era taco, era como una especie de platillo con queso relleno con frijoles. Ajá. Fundido el queso, bueno, estaba espectacular. Sí, el queso fundido que le ponen luego chicharrón o chorizo. Sí, efectivamente, entonces yo lo tomé con frijoles. Y sí, luego te haces tu tortillita con tortillitas, y eso era no acabar. No, sí, está bien rico de entrada. O sea, a veces es entrada, pero ya parece a veces plato lo pedí fuerte, ¿verdad? como entrada, efectivamente, como entrada. Y luego ya me pusieron un mix variado que me recomendó en el restaurante mexicano. Me dijeron, te hace un mix variado, pero no podía con todo, es decir, era una cantidad de... Muy rico, todo muy rico. Es que la comida mexicana sí... O sea, a veces dicen... me ha tocado que ha habido alumnos que me dicen, es que a veces es muy similar, pero yo creo que depende. Porque, pues, sí, o sea, sí tenemos mucho la tortilla, pero es, como dices, creativa. Siempre va variando de cómo la vas poniendo salsa. Y he de contar a los oyentes una anécdota, que yo venía buscando nachos. Nachos porque estamos acostumbrados a nachos con queso, nachos con guacamole. No los encuentro. Es decir, que los estereotipos como nos llevamos. La comida mexicana a otros países, yo hablo por mi país, España, y donde el plato principal en un mexicano en España es los nachos. No, aquí no hay como tal, ¿no? O es un acompañamiento, ¿no? Pero no es un plato. Entonces me resultó, ¿no? La anécdota, compartirla con los oyentes, que me parece importante. Yo creo que puedes conseguir nachos en el cine.
Sí, claro. En el cine no. O el supermercado, ¿no? La bolsa de nachos, pero que no forma parte de lo que es el... No. Creo que a veces eso es un poquito más Tex-Mex. Sí, Ajá, sí, yo creo que la cocina manera. por lo menos hablo de mexicanos que yo frecuento en Madrid, en España, y es más Tex-Mex, efectivamente, es más la comercial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero la auténtica está aquí y estoy disfrutando mucho. Oye, yo cuando fui a Madrid me recuerdo haber probado tacos allá y son no son iguales, Vale, pero son ahí se dan un tiro, diríamos acá. Sí. Son un poquito... Están más logrados, ¿no? Se van logrando con el tiempo, ¿no? Sí, creo que es lo más cercano a México que puedes tener en Europa. Sí. Porque al final yo también creo que no tiene los mismos ingredientes, entonces va a ser imposible tener el mismo sazón y todo. Efectivamente, la cocina es al final los ingredientes y cómo, ¿no? Y también quién lo hace, ¿no? Es importante. Sí, exacto, ese calorcito mexicano que a veces hace falta, ¿verdad? Sí. Sí, creo que a veces las mejores taquerías en el extranjero, obviamente de tacos, tienen que llevar los mexicanos que se fueron allá. Sí. Aunque a veces podría ser que llegaría a sorprendernos que tal vez otros internacionales que se llevan la cocina también les puede salir muy bien, ¿verdad? No lo dudo. Sí. Pero sí, es algo que creo que cualquier mexicano cuando va al extranjero extraña si después de un rato no comer tacos. Entonces sí buscamos ahí luego un taquito. Efectivamente. Oye, y cuéntanos un poco más sobre ti. ¿De qué eres maestro? ¿Qué te llevó a querer ser docente? Sí, bueno, pues llevo ya bastante tiempo, ¿no? En el ámbito de la docencia, también gestión académica y también combinado con mundo profesional, ¿no? Que en el ámbito de mercadotecnia, ¿no? Más investigación de mercados. Entonces, bueno, pues siempre me ha llamado, ¿no? la atención o el cómo la práctica profesional la puedes compartir con los alumnos, ¿no? Y formarles, ¿no? Por lo menos las experiencias que tú has vivido, compartirlas, ¿no? Que evidentemente luego pues los alumnos, los estudiantes tendrán sus propias experiencias, ¿no? Profesionales, pero ir por lo menos decir, bueno, pues ir compartiéndolo, ¿no? Y al final es un tema, yo creo que la docencia, los que somos maestros, profesores, es un tema también un poco de propósito, ¿no? El intentar, ¿no? mejorar a las personas desde el punto de vista de hacerles más profesionales, más éticos, más responsables, ¿no? Entonces, bueno, es también un poco la motivación y al final es lo que te hace. Y compartir, yo disfruto mucho compartiendo los salones con ellos, el día a día, sus curiosidades, sus inquietudes. Yo aprendo mucho de ellos, igual que entiendo que también ellos pueden aprender de mí, ¿no? Entonces, que al final disfrutes de las clases, disfrutes de lo que son las materias con los alumnos, yo creo que es lo más gratificante. Se te pasan volando las clases por eso, porque estás disfrutando, ¿no? de las sesiones con ellos. Con grupos, hombre, también ahí tienes que trabajar, tienes que tener también técnicas, ¿no? Para que se hagan las clases interactivas, que participen, porque es verdad que ahora si me escucháis, no todos participáis, no todos colaboráis y a algunos cuesta y más con la tecnología alrededor. Sí, me imagino. Hay que llamar la atención, hay que, como decimos ¿no? los colegas, decimos, es que nos falta subirnos a la mesa para llamarles la atención y espabilarles, ¿no? Oye, algo que a mí, o sea, yo no soy docente, pero algo que yo me he dado cuenta como asesora es cuando damos sesiones informativas o cuando pasamos información. Obviamente no la leen y luego te preguntan lo que ya les compartiste. Pero creo que, bueno, personalmente, el hecho de que siento que tenemos que dar la información como TikToks. Sí. O sea, como que tienes que... y siento que, no sé, tú me dirás, pero conforme las generaciones ahora que son más allegadas a TikTok y todas las redes sociales, que todo es de que dámelo rápido y al punto, ¿no? Al grano. Sí. Ya a veces como que se desesperan, ¿no? De que no les des la información luego, y creo que esta para uno es como que, oye, es que todo tiene su tiempo y es difícil, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí difiere un poco porque efectivamente, tienes que trabajar con más la economía de la atención, ¿no? Que se llama, es decir, tengo que trabajar muy en mensaje fragmentado, mensaje puntual, mensaje muy directo, ¿no? Pero no te lo voy a dar todo, lo que quiero es que tú lo trabajes, ¿no? Lo que quiero es que tú lo experimentes, lo que quiero, ¿no? Un aprendizaje muy experiencial, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad trabajamos mucho con esa metodología, ¿no? Metodología experiencial. Aquí en el TEC estoy viendo que también, ¿no? Que también se trabaja mucho, las clases son muy activas, con metodologías activas, con formas de, bueno, pues efectivamente, de más colaborativo, los trabajos en equipo, de tal manera que los estudiantes al final, bueno, pues que no sean pasivos, sino que sean activos, ¿no?
¿no? Y que al final estén llevando esos pequeños, ¿no?, tips de información que dosificas, que luego lo apliquen a casos reales, a situaciones de aprendizaje real. Y entonces para mí es lo que verdaderamente yo creo que es la labor nuestra, ¿no?, como profesores. Yo en mi ámbito, en el ámbito de la mercadotecnia, del marketing, pues retos, trabajamos por retos que tienen las marcas, que tienen los productos, que tienen las empresas. Los retos pueden ser muy variados, retos de innovación, retos de sostenibilidad, retos que tienen que ver con crecimiento en un mercado, y esos retos plantearlos continuamente, que sean muy rápidos, muy dinámicos, para buscar soluciones, ¿no? Aplicar esa rapidez, ¿no?, de información a la rapidez también de solucionar, ¿no?, al problema solución, y que al final los alumnos trabajen o trabajemos, ¿no?, un poco esas competencias. Entonces también nuestro rol cambia. Nuestro rol ya no eres un transmisor de conocimiento, eres más un facilitador, ¿no? Porque el contenido al final, pues a día de hoy, ¿no?, con la sociedad de la información, está a todos los lados. Lo que hay que es trabajar, pues cuáles son los principales, guiar, ¿no?, cuáles son esos principales contenidos, y los vamos a trabajar en el aula y fuera del aula también, ¿no?, con el aprendizaje luego, ese aprendizaje experiencial, que también sí puede ser con empresas, y puede ser también con entornos reales. Pues eso creo que es mucho más, al final lo que se dice en metodología de aprendizaje, un aprendizaje significativo, ¿no?, que al final sí que conecta con tus preocupaciones, con tus retos, con tus bagajes anteriores, y le estás dando soluciones a los problemas empresariales en mi ámbito, ¿no?, ámbito de marketing, pero que al final también son problemas pues del entorno social en el fondo, ¿no? Sí, justo que creo que es ayudar a moldear su mente por cuáles son los mejores caminos, y también para que después tengan esa perspicacia de irse por otros lados que tal vez, si no te permites pensar, o sea, creo que es enseñarles a pensar, ¿no? Sí, exactamente. Un pensamiento crítico, por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, pues tenemos que desarrollar mucho el pensamiento crítico, el cuestionar, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial, utilizarlo como una herramienta. Y la inteligencia artificial debe ser eso, ¿no? Es una herramienta muy útil, que nos está ahorrando muchísimo trabajo en lo que son las tareas cotidianas, pero efectivamente hay que diferenciar lo que es un ahorro de trabajo a lo que es ni lo estoy cuestionando, ¿no? Entonces, es un tema que, en el ámbito educativo está ahí sobre la mesa ahora mismo, que está afectando a la manera de enseñar y también a la manera de evaluar las competencias, ¿no? Sí, claro. Porque las metodologías tradicionales de evaluación, pues evidentemente con la IA tienen que reformularse. Ay, pero, pues la verdad siento que la inteligencia artificial sin duda alguna llegó para quedarse, pero pues sí es eso, es cómo reformular cómo siga teniendo valor el capital humano, ¿no? Sí. Y que al final siento que nunca se va a poder reemplazar lo humano, porque el estar aquí presente, no es lo mismo que escuchar a una computadora hablar, ¿no? Efectivamente, en el ámbito de marketing, mercadotecnia, es fundamental ese thinking, ¿no? Que tienes que desarrollar como profesional del marketing. Tienes que conectar con la audiencia, tienes que ser muy analítico, y que a partir de ese análisis lo conviertas luego en algo estratégico, ¿no? Para una marca, para un producto, para una empresa, ¿no? Para un servicio, para una experiencia. Entonces, pues ahí creo que la inteligencia artificial pues te arroja información, pero no te ayuda a pensar estratégicamente, ¿no? De cara a qué le propones tú en mercadotecnia a una marca, a una empresa. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte comercial y seguimos ahorita platicando sobre... la verdad siento que lo de la inteligencia artificial es algo muy fundamental, un tema que es inevitable no tocar, en especial en el ámbito de la educación, porque hasta cierto punto sentimos todos, yo creo que la inteligencia artificial nos puede quitar el trabajo, y creo que es eso, el buscar cómo el capital humano, el reformular, ¿no?, el sistema educativo de cierta manera para que sea, como decías, una herramienta que aporte, ¿no? Ahí precisamente en los foros, lo que se está hablando, ¿no? Foros empresariales, foros económicos, foros incluso organismos, ¿no?, internacionales como la UNESCO, no nos va a quitar el trabajo, ¿no? Es un poco más... va a desaparecer aquellas profesionales que no sepan utilizarla, ¿no? Exacto, es el cambio de mindset, es decir, si no sabes utilizarla, pues evidentemente te vas a quedar atrás, ¿no? Y lo que hay que saber es utilizarla bien y, ¿no?, que sea un recurso importante. Bueno, pues para los que nos están sintonizando apenas, estamos con David Alameda, que nos está contando un poquito sobre su experiencia aquí en la International Faculty Week en el Tecnológico de Monterrey. Así que regresamos en un momento más.
Y estamos de vuelta, estamos con David Alameda, que nos viene a contar un poquito también además de su experiencia como docente, y también me decías que de la Universidad UNIE Universidad, que está en Madrid, España, y que pertenece a la red de formación superior del Grupo Planeta. Ah, súper. Sí, es que de hecho yo le dije, no estoy utilizando mis notas, y en el momento en que dije eso ya, pues es como cuando dices, te quieres acordar algo y se te va, ¿verdad? Se fue volando la idea. Y bueno, nos comentaba un poco ahorita, estábamos antes de irnos al corte comercial, David, hablábamos un poco de la inteligencia artificial y de cómo se tiene que replantear, ¿no? el uso, y como decía David, el hecho de cómo utilizar esta herramienta para pues no quedar obsoletos nosotros, ¿verdad? Porque la gente, como decías, en lo que comentaban en los foros, el momento en el que no nos integremos a estas nuevas tecnologías, pues nos quedamos obsoletos, y no es que nos reemplacen, es que no sabemos cómo utilizarlas. Sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? El saber utilizarlas y el saber para qué ocasiones y para cuáles no. Es decir, porque también como nuestra labor como docentes, como profesores, es que también pues la utilización dentro de lo que son las actividades en un aula, bueno, pues que veamos en qué actividades sí que puede aportar, ¿no? un ahorro de trabajo, de tareas, y en qué otras volver a métodos más tradicionales, ¿no? ¿En qué sentido digo los métodos tradicionales? En el sentido de, bueno, pues folio en blanco, ¿no? Papel en blanco para pensar, ¿no? Para generar ideas, y en ámbitos sobre todo de diseño de proyectos, en innovación, en ideas creativas para las marcas, por ejemplo. Bueno, pues ahí efectivamente, ahí tenemos que ir, pues bueno, a uno de los valores que tiene el ser humano, que es la inteligencia, la creatividad y la innovación, ¿no? El ser humano siempre ha resuelto los problemas que se ha ido enfrentando, ¿no? A lo largo de la evolución humana. Entonces aquí es un poco también diferenciar, y que nosotros, en esa labor que hablábamos antes de ser más facilitadores, profesores facilitadores, bueno, pues ¿dónde vamos a utilizarla? Para que nos haga un esquema, nos haga un guión, nos haga una ayuda a una presentación, por ejemplo, a que otras no, tenemos que ir en un papel en blanco para poder generar esas rutinas de pensamiento más creativas, ¿no? Sí, porque como dices, yo creo que la información ahí está, es más que nada el cómo la masticamos, sí, ¿no? La digerimos. Sí, efectivamente. Oye, ¿y qué te hizo querer venir a la International Faculty Week? Bueno, pues primero el tener una experiencia internacional, ¿no? Lógicamente todos los que nos dedicamos a la formación superior, el tener experiencias internacionales en otros centros, en otras universidades, es muy enriquecedor, ¿no? Porque conoces otros modelos de trabajo, otras metodologías, a otros colegas, a otros compañeros, ¿no? Entonces eso ya es gratificante, ¿no? Que es el principal motivo, ¿no? Por el cual quieres postular a una International Week. Y en el caso de esta, precisamente la de TEC de Monterrey, es, bueno, pues por el propio, ¿no? Por el propio centro, ¿no? Por la propia universidad, ¿no? Yo ahora, ya que estoy durante esta semana, hombre, pues claro, todos tenemos referencias, o en mi caso ya tenía referencias. Digo, si yo tengo que hacer una International Week, pues hombre, me gustaría que fuera en el TEC de Monterrey, precisamente, pues bueno, pues por la calidad educativa, por el modelo de trabajo, ¿no? El TEC 21, por cómo está configurado. Entonces, qué mejor manera que, ya que quiero hacer una experiencia internacional, que sea en un sitio donde voy a precisamente aprender, ¿no? Llevarme aprendizajes de cómo estamos hablando hoy de inteligencia artificial y de educación. Bueno, pues efectivamente aprender de otro modelo educativo, ¿no? Que al final luego esas vivencias, y de hecho ahora yo lo estoy viendo con los compañeros del departamento de mercadotecnia, ¿no? Que tenemos muchas charlas, sobre todo en las comidas, y bueno, pues vamos intercambiando experiencias, ¿no? De cómo resolvemos determinados problemas en el aula, cómo planificamos las actividades, o lo gratificante que está siendo, por ejemplo, en mi caso, que hay una parte dentro de lo que son las actividades que desarrollas durante la semana, que son clases con los alumnos, y en mi caso además también tengo workshops, ¿no? Entonces esos workshops, el diseñarlos, el prepararlos, el cómo los adaptas, ¿no? A los retos con los cuales están trabajando los alumnos, bueno, pues efectivamente también es muy enriquecedor, porque estás intercambiando, ¿no? Experiencias con otros profesores de otro modelo educativo, ¿no? Entonces, ese primera impresión, que parece que es, ¿no? Que es un ecosistema sin relación externa, ¿no? Que es como muy propio, una estructura muy interna, todo lo contrario, ¿no? Hay mucha apertura
Y este ejemplo de la International Week, donde estamos aportando nuestras propias experiencias para hacer, ¿no? Estas mezclas con las metodologías vuestras propias del TEC, entonces me parece también muy, muy interesante, muy gratificante. Oye, ¿y qué te han parecido los estudiantes mexicanos y el modelo TEC 21? Es un modelo... Voy primero el modelo y luego los estudiantes. Sí, porque como el contraste que tienes con España, sí. ¿No? El modelo me parece un modelo muy flexible, aunque hay una estructura, ¿no? Hay un diseño de partida, porque si no sería muy difícil gestionarlo. Estoy entendiendo que si no lo tienes muy estructurado, ¿no? Al final es muy complicado esa gestión. Tienes que tener una buena malla de cómo va a ser la experiencia de aprendizaje. Hay un diseño de experiencia de aprendizaje que me parece también muy interesante, ¿no? Que no hay improvisación, sino que está diseñado qué es lo que queremos que suceda, ¿no? O qué es lo que queremos que suceda en cada una de las maestrías, grados, ¿no? Materias, actividades, es decir, que estoy yendo de lo macro a lo micro, a la que es la propia también incluso actividad puntual, pero dentro de esa estructuración, esa flexibilidad, rapidez, que no da tiempo, ¿no? En el buen sentido lo digo, ¿no? De la energía es muy vibrante, es enérgico, ¿no? El modelo de aprendizaje, ¿no? Estás todo el rato, efectivamente, todo el rato, y salto de un caso a otro, y actividades y entregas, y entonces eso, ahora ya voy al estudiante, hace que efectivamente tengas un estudiante, o por lo que estoy viendo, un estudiante muy activo, muy motivado, ¿no? Muy motivado. Contraste, pues no me ha resultado contraste, ¿no? Porque al final, más o menos, el perfil del alumnado es más o menos similar, ¿no? Pues en un entorno evidentemente tecnológico, ¿no? Donde hay mucha presencia de la tecnología en las aulas, pero independientemente de eso, pues sí que hay un alumnado muy motivado, ¿no? Efectivamente, a participar, a preguntar, a cuestionar, y luego, bueno, pues como por eso no me ha resultado tampoco a nivel contraste, porque también te encuentras en las aulas donde, bueno, pues hay un alumnado pues menos activo, ¿no? Menos participativo, y que al final tienes un poco la sensación de que se está perdiendo, ¿no? Parte de las cosas, y que ¿no? Ya que estás viniendo a clase, ¿no? Participa al máximo en ellas. Entonces, bueno, no veo ese contraste, no lo he visto. De hecho, lo estoy comentando, ¿no? con los otros profesores. Es decir, pues es que las anécdotas que se viven en los salones son las mismas que yo estoy viviendo en mis aulas, ¿no? En España. Sí, es que también siento que a veces es el cómo mantener al alumno motivado, ¿no? Sí, porque al final no hay contraste, volviendo a la pregunta del contraste, porque esto es generacional. Creo que no es cultural, de diferencias de países, ¿no? Hay una única generación, que luego evidentemente tiene cada uno de sus matices, que es esta generación Z, ¿no? Es esa generación de la inmediatez, como decía, rodeada de tecnología, el de la rapidez. Entonces, efectivamente, dentro de es conocerla, o intentar, porque es muy complicado al final también intentar conocer al máximo, ¿no? Pero intentar entender cómo son los procesos, ¿no? De la atención, de la cognición, de efectivamente de si están activos o no están activos en una clase, ¿no? Es decir, es identificarlo para efectivamente el trabajar más. Tienes que trabajar mucho más la parte experiencial, la parte más práctica, la parte más de el learning by doing, ¿no? Porque al final una clase, volvemos a lo que conversábamos antes, ¿no? Una clase en la cual es una transmisión de conocimiento por parte del profesor, si es que hasta nosotros como profesores ya tampoco queremos esto cuando estamos escuchando una charla, una conferencia, ¿no? Queremos eso, queremos hacer, ¿no? Queremos aprender haciendo. Sí, creo que eso es lo más valioso, porque realmente, como dices, ya la información, inclusive con la inteligencia artificial le dices, dime un resumen del libro tal, y ya te pasa el resumen. O sea, creo que está el más de cómo esto me puede aportar a mí, en qué puedo utilizar yo este conocimiento en mi día a día, o cómo lo podría aplicar yo en una situación laboral, ¿no? Sí. Que eso creo que es donde ahí también entra el maestro a decir, mira, pues, tú, ¿qué es lo que tú piensas? No, mira, te recomiendo hacer esto. Porque lo que yo me doy cuenta es
que cuando yo hablo también con otros estudiantes aquí justo en el programa, y es el que dicen, es que en el TEC no es tan pesado porque no tenemos que aprendernos N cantidad de información y al final del examen es casi que sacar todo ese conocimiento, y que obviamente es muy estresante y que hay gente que es mucho más fácil consumir ese conocimiento que para otros, ¿no? Sí. Pero ¿realmente aprendes o realmente nada más estás aprendiendo esa información para poder contestar un examen y al final se te olvida? Y yo lo que veo que tal vez no lo ven ahorita, pero lo he visto que se ha visto un poquito más afuera, es el hecho de que te enseñan a crear un currículum y a pensar en cómo aplicar esa información. Porque es muy diferente aprenderte la información, pero a la hora de aplicarla, creo que ahí, como decías, los workshops es lo que te ayuda. Sí, te ayuda, y creo que sobre todo que luego ya en situaciones reales laborales, ¿no? Ahí es donde creo que hay que tirar, ¿no? En una expresión de tirar, echar mano de las herramientas que has ido viendo durante las clases, ¿no? Y ahí es donde te acuerdas, ¿no? Decir, bueno, pues esa herramienta la utilicé, me valía para obtener este tipo de información, para resolver este problema, para plantear esta solución, para plantear este proyecto. Bueno, pues si estás más acostumbrado, o si el modelo de aprendizaje es el que utiliza este tipo de herramientas de las diferentes disciplinas. Yo, hombre, pues evidentemente conozco de mi área de conocimiento, ¿no? Pero hay más. Yo aquí estoy viendo que hay muchas áreas de conocimiento dentro del TEC y que se ve, ¿no? que esas herramientas se están utilizando continuamente en el aula, ¿no? En esa flexibilidad que hablábamos, y hoy trabajamos Design Thinking, luego trabajamos Problem Solving, vas trabajando diferentes herramientas, ¿no? Metodologías, técnicas de investigación. Entonces, que luego lo puedas, efectivamente, que como ya las has experimentado, las puedas poner, ¿no? En práctica durante tu trayectoria ya profesional. No como cuando el modelo educativo es un modelo más de transmisión de conocimiento, que cuando llegas ya al entorno laboral, ¿no? Se te plantea decir, bueno, y ahora este problema, ¿cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo? O esta situación, un informe, un proyecto, un estudio de mercado, ¿no? Cualquiera de una campaña de marketing, ¿cómo lo resuelvo? Hombre, pues si ya has tenido la práctica previa, pues hombre, ya sales con unas competencias, ¿no? Que es seguir, continuarlas, mejorarlas y seguir aprendiendo, que luego esto es un, como se dice en inglés, ¿no? El lifelong learning, ¿no? Que tienes que luego seguir aprendiendo y seguir, ¿no? Actualizándote. Sí, justo yo siento que es lo que empiezan a valorar las empresas, es que tú buscas a gente que te resuelva tus problemas, ¿no? Sí. De nada te sirve tener a gente que sea muy inteligente y que sepa todo, pero pues si no te sabe resolver, pues realmente no te está aportando. Efectivamente, ¿no? Estuve hace poco en unas conferencias en Madrid volviendo al tema de la inteligencia artificial, y eran sobre, bueno, pues cómo está entrando la inteligencia artificial en el ámbito de la mercadotecnia, ¿no? Y decían precisamente un director de marketing, dice, yo valoro ahora mismo a nivel laboral, cuando hago entrevistas, cuando estoy buscando perfiles o cuando tengo equipos de trabajo, el que se adelanten a mí. Que me propongan ya soluciones a que yo tenga que plantearme esas dudas, ¿no? Esas preguntas, que se me adelanten, ¿no? Los equipos. Y son los equipos que, pues, efectivamente luego se mantienen, ¿no? En una empresa, ¿no? Se mantienen en un departamento de marketing, ¿no? Si estás haciendo ahí, pues eso, mucha capacidad de observación, mucha capacidad de análisis, mucha capacidad de utilizar estas herramientas que has ido viendo durante tus estudios, que vayas ya proponiendo, ¿no? Antes de que el problema se plantee, ¿no? Sí, de hecho por eso creo que ahorita lo que me he dado cuenta en el entorno laboral es que muchas veces en vez de entrevistarte te plantean casos y te dicen, a ver, ¿cómo lo resuelves? Esto? Efectivamente, ¿cómo lo resolverías? Porque ahí es donde, claro, es que al final... bueno, evidentemente los expertos en recursos humanos esto podrán opinar mejor, ¿no? Pero es verdad que un currículum, pues efectivamente hay una serie de méritos, ¿no? Hay una serie de trayectoria, una serie de méritos, una serie de conocimientos que supuestamente tienes, ¿no? Que traes. Pero quiero verlos, quiero que eso sea un filtro para decir, bueno, ¿cómo resuelve? Luego hay un tema que hay que trabajar, y es una asignatura también que creo que empieza a ser pendiente, ¿no? Que es lo actitudinal, ¿no? Actitudinal, hay que tener actitudes también, desde un punto de vista de comportamiento en el aula, desde el punto de vista de trabajo en equipo, de ser productivo, de la atención que hablábamos antes. Bueno, pues toda esa serie de actitudes, el que pregunta, el curioso, el que observa, el que te plantea, el que te reta, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar a los profesores, ¿no? Que te planteen retos, ¿no? Que
te retan a ti, ¿no? Digo en el sentido de cuestionamiento, en el sentido, ¿no? de plantearte un caso similar o un caso un poco diferente y que cómo tú lo resolverías, ¿no? Para que le des... Entonces, claro, a mí eso también me parece que al final es actitudinal, ¿no? Es la manera de... Por eso ahí yo sí que no he visto ese contraste, porque efectivamente yo tengo en España alumnos de este perfil y luego pues alumnos donde, bueno, pues son menos participativos, retan menos, preguntan menos. Bueno, pues es más cubrir, ¿no? Lo que es el sistema educativo de, bueno, pues tengo que ir pasando una serie de asignaturas, ir aprobándolas, ¿no? Ir teniendo unos buenos resultados. Pero bueno, creo que te llevas más de la otra manera, ¿no? Al final, al entorno laboral. Claro. Con lo actitudinal. Es eso. Sí, exacto, porque creo que muchas veces no te das cuenta que pues la educación, porque inclusive yo he escuchado personas que ya ni quieren estudiar en la universidad, ya porque ahorita creo que es lo que vemos, ¿no? Ves gente que en redes sociales les pega un video y ya con eso ya hacen una carrera y pues a veces también dices, bueno, ellos no estudiaron, porque no puedo yo bailar también y de ahí sacar, pues ya hacer una carrera. Y creo que eso es lo que llega a pasar desde mi perspectiva, es que la generación está perdiendo mucho la motivación porque ven todo este esfuerzo y no ven los frutos. A diferencia de gente que hace menos esfuerzo y ve frutos mucho más rápido, ¿no? Claro, pero son unos frutos y estamos rodeados de casos, lógicamente, de éxito en el sentido de crecimiento exponencial en cuanto a en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Influencers, donde, bueno, pues rápidamente están creciendo, ¿no? Y están teniendo unos beneficios económicos impresionantes, ¿no? Pero el cuestionamiento de esto es si esto es efímero o se va a permanecer en el tiempo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente si tú ya tienes unos conocimientos sólidos, unas herramientas que has practicado, tienes una perspectiva más a largo plazo, bueno, pues puede ser que efectivamente que eso lo vayas poniendo y que al final te perdure, ¿no? En cambio, esta manera es, bueno, pues es más volátil, es más moda, y hay muchos ejemplos, ¿no? Alrededor en cuanto a influencers, cantantes, ¿no? En el ámbito del deporte también lo podemos encontrar. Es decir, al final tienes que tener una base sólida de conocimientos generales y luego ya de herramientas prácticas, ¿no? Para poder desenvolverte, ¿no? Y que al final eso vaya, pues que tenga efectivamente, que vaya teniendo un largo plazo, ¿no? Porque al final se queda en algo, bueno, pues con un retorno muy rápido. Entonces, claro, entiendo también tu preocupación, ¿no? Porque es decir, bueno, si yo me comparo, ¿no? Con estos éxitos, pues al final es relativamente sencillo, ¿no? El tener también una serie de beneficios, ¿no? Y ahí es un tema no solamente económico, también, bueno, pues un tema de reconocimiento, de fama, ¿no? De seguidores. Entonces, por el tema de redes sociales es importante que también se cuestionen, ¿no? Muchas de las cosas que se están trabajando o que se están haciendo, mejor dicho. Entonces, claro, tú te comparas y dices, bueno, pues ¿para qué voy a hacer yo unos estudios universitarios, no? Ya, pero es que esos estudios universitarios te van a dar una proyección, ¿no? Seguramente, te van a dar un recorrido y encima tú mismo vas haciendo tu propia, ¿no? En función de esos conocimientos vas marcando también tu propio desarrollo, ¿no? Profesional, hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces yo creo que puedes tener una habilidad, puedes tener algo, decías lo de bailar, ¿no? Pues decir, bueno, pues puedes tener, ¿no? Efectivamente, puedes tener habilidades, pero esas habilidades, si las quieres monetizar, si quieres que sea eso al final unos beneficios, pues tienes que tener, como se suele decir, un pensamiento muy estructurado, ¿no? Una cabeza muy, muy estructurada de que detrás de todo eso te tienes que marcar una estrategia, te tienes que marcar unos objetivos, claro. Tiene que ser más a largo plazo, evidentemente. Y de hecho, yo estaba ahorita pensando en marketing. Creo que cualquier influencer que se ha exponenciado, al final tuvieron que contratar a alguien de marketing. O sea, hasta cierto punto puedes estirar la liga de la fama sin marketing, ¿no? O sea, y creo que pues a quién van a contactar, a esa persona que tenga el conocimiento y que te pueda ayudar con... Sí, sobre todo es que hay una cuestión muy básica en marketing, es lo táctico y lo estratégico, ¿no? Lo táctico es lo que al final rápidamente sabes hacer, ¿no? Hacer esas tácticas son esos ejemplos, ¿no? De rápidamente. Pero y si yo quiero que eso perdure, que tenga una proyección que sea más a largo plazo, tienes que ya diseñar tu estrategia, ¿no? Y entonces ahí evidentemente marketing trabaja mucho eso, ¿no? Lo que es el marketing estratégico, pues hacia dónde quieres ir, qué públicos, qué mercados, qué targets, ¿no? Hacia dónde quieres ir, qué beneficio, qué oferta de valor, qué objetivos más a largo plazo, ¿no? Efectivamente.
Lo táctico es corto, es por mis competencias y las desarrollo, pero hay muchas influencias, ¿no?, alrededor que pueden hacer que eso que te ha durado, pues al final no continúe, ¿no? Sí, aparte también creo que son casos que los puedes contar con los dedos de la mano, o sea, de tanta gente somos en el mundo que cuánta gente realmente es famosa. Que sí, luego, a ver, lógicamente tiene que haber una muy buena materia prima, ¿no? En marketing, de nada vale una estrategia muy bien planificada, planeada de marketing si luego no hay un buen producto, ¿no? Y se me está viniendo ahora mismo, bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo una de las cantantes más internacionales, que es Rosalía, por ejemplo. Pues efectivamente tiene todo un programa de marketing, ¿no? Como artista que es, pero es que hay una materia prima, ¿no? Que es el producto, es que es una de las mejores cantantes que hay ahora mismo dentro del panorama internacional en cuanto a la música, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, de lo que estoy diciendo, que combina su talento, combina sus capacidades, combina su, ¿no?, ese don, porque al final estamos hablando de don, pero luego efectivamente si se organiza bien, ¿no?, es lo que hace que pueda seguir teniendo una proyección, un recorrido, ¿no? Entonces para eso evidentemente los alumnos estudian marketing, ¿no? Sí, claro, sí. Y aparte siento que eso es lo padre de, por ejemplo, creo que los alumnos, de seguro es un ejemplo que le das a los alumnos, ¿no? Claro. Y creo que eso está padre porque conectas con ellos, el hecho de mencionarles, mira, alguien que tú ves, que tú piensas que nada más por ser bueno está ahí, ¿no? Realmente tiene toda una estrategia detrás, Claro. porque por bonita y por talento no llegas a donde llegan esas personas. No, porque tienes que pues un poco objetivos, que hacia dónde quieres ir, cómo va a ser la evolución de tu carrera. Bueno, pues en el fondo es eso, en el fondo es planificar. Estamos hablando de planificación, ¿no? Y en el ámbito de las empresas, los negocios y al final todo, ¿no? Un artista, un producto, una marca, un deportista, son, bueno, pues me da igual, ¿no? De donde hablemos, al final son todo marcas, ¿no? Son todo, bueno, pues algo que queremos consumir, ¿no? Disfrutar, que queremos, ¿no?, experimentar como usuarios, consumidores, ¿no?, como receptores, ¿no? Entonces, efectivamente, el consumidor o el usuario también somos muy cambiantes, van cambiando nuestras necesidades, vamos cambiando lo que nos gusta. Entonces, efectivamente, si me estás ofreciendo algo de valor continuo, sí que seguiré, pero si eso es efímero, pues al final voy a cambiar mis gustos y mis preferencias. Sí, creo que la constante es que siempre hay cambio, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y también creo que ahora, regresando al modelo del TEC, el hecho, o sea, algo que también reflexionaba es de que también es muy estresante, a veces lo dicen los alumnos, es que cambian tan rápido, pero es que así va nuestro mundo. Claro, efectivamente, es adaptar a lo que es ese entorno complejo, ¿no? Es decir, estamos, o se desarrolla, lo que estoy viendo en el modelo TEC, es que se desarrolla una toma de decisiones, unas rutinas de trabajo y una utilización de herramientas adaptadas a el entorno tan cambiante. Sí. El entorno tan cambiante. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que está muy pegado, ¿no? Está como muy pegado a lo que es el propio entorno, a lo que es la propia realidad profesional, tan cambiante, como influye en tema económico, crisis económicas, cambios sociales, ¿no? Entonces, cómo en esa rapidez, en esta volatilidad, ¿no?, voy tomando decisiones y me voy desenvolviendo, ¿no? Creo que hay una competencia fundamental, que es precisamente eso, el ser flexible, el ser resiliente, ¿no? Pues, y el ir, bueno, pues que estos cambios no te paralicen, ¿no? Y que puedas seguir dando respuestas, ¿no? Con esa rapidez, ¿no? Sí. Lógicamente. Y aparte creo que solamente se aprende haciendo. Entonces, sí. Porque a veces tal vez te dicen, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho la meditación, ¿no? Entonces digo, qué bonito meditar cuando no estás estresado, ¿verdad? Pero ya cuando te viene el estrés, es cuando tienes que utilizar la herramienta y que cuando es más difícil utilizarla. Sí, pero también hay que saber cuándo la utilizo y también cuándo tengo que hacer pausas. Exacto, hay que hacer pausas. Hay que hacer esos momentos efectivamente, porque tampoco quiero, ¿no?, lógicamente, transmitir la idea de que todo es tan estresante, ¿no? El mundo en el cual vivimos, que lo es, ¿no? que lo es, pero bueno, también hay que parar, hay que un momento de calma, hay un momento de, ¿no? Hablabas de la meditación. Bueno, simplemente es parar para analizar el por qué estás haciendo las cosas o cómo las estás haciendo, ¿no? Porque eso ya es un propio aprendizaje, ¿no? Justo. La enseñanza, y volviendo al modelo metodológico, claro, yo te puedo dar recetas, ¿no?, de cómo resolver esos problemas, pero si no te estoy dando tampoco la capacidad de reflexionar sobre, primero, los problemas,
¿no?, que te vas a enfrentar. Y segundo, si la solución que estás dando es la solución, ¿no?, adecuada, pues al final estás como reproduciendo, ¿no? Es como muy automático. Por eso lo que hablábamos antes de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esa pausa, esa reflexión, también en los proyectos, ¿no?, empresariales, en lo laboral, también hay que tenerla, ¿no? Para ver, bueno, si vamos por buen rumbo, si estamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El tener esos momentos en los cuales, pues efectivamente, no es todo deprisa, ¿no? Que hay que combinar. Y ahí, bueno, pues efectivamente también incluso a nivel personal, pues tienes que tener tus momentos de pausa, de reflexión, y que tienes que tener también muy enriquecedor que tengas también otra serie de actividades, otra serie de, ¿no?, de intereses, de hobbies, ¿no?, que bueno, pues que al final no es todo lo laboral siempre, ¿no?, que hay que hacer ese equilibrio, ese balanceo entre lo personal y profesional, ¿no? Y eso sí, eso es importante. Entonces, esas también son competencias que hay que trabajar, ¿no?, con los alumnos. Competencias que tienen que ver, pues eso, con la gestión del tiempo, con la gestión de la frustración, con la gestión del estrés, con la gestión de lo que es el día a día, ¿no?, al final de los que nos encontramos en este mundo tan volátil en el que nos estamos viviendo. Sí, creo que es parte de ella, el aprender a gestionarnos en el constante cambio, ¿no? Sí. Y creo que el tener la oportunidad de tener una educación universitaria te da puedes aprovechar el poder. Yo creo que aparte nada más te da esa oportunidad de crear un pensamiento crítico, sino también los contactos, ¿no?, que puedes también hacer. Sí. Eso creo que es lo que yo también veo valioso en general, así con las universidades. Oye, y ahorita que pues ya está por terminar el programa, o sea, se nos pasó volando. Yo estoy impactada. Creo que en cuanto a términos de educación siempre va a haber muchas temáticas, en especial con la inteligencia. Pero ahora sí que hablando del faculty, ¿qué te llevas de esta semana? No lo podría resumir de momento en un solo aprendizaje, ¿no? Creo que son muchos aprendizajes los que estoy viviendo, ¿no? Todavía no podría hacer un resumen, pero bueno, me llevo mucho la actitud, hablo personalmente, ¿no?, la actitud por aprender, ¿no?, de otro modelo, de otra ciudad, de otro país, de otros profesores, de otros compañeros, ¿no? Me llevo, ¿no?, esa apertura al cambio, apertura a sorprenderme, la apertura a aprender, y me llevo la convivencia. Yo creo que también, ¿no?, la convivencia que se está generando con otras personas, porque además aquí hay como dos niveles, ¿no?, que ya lo hemos comentado los profesores. Claro, somos profesores que venimos de todos los lugares del mundo, ¿no?, pero de disciplinas totalmente diferentes entre nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay una convivencia, ¿no? Y hay unos aprendizajes, pues, con compañeros, compañeras que pues, son de medicina, son de odontología, son de ingeniería, es decir, que, bueno, pues finalmente, ¿no?, de termodinámica, es decir, que te encuentras de diferentes disciplinas. Ahí hay una convivencia humana muy, muy, muy buena, ¿no? Que las personas, al final me llevo las personas, y luego la otra convivencia y el aprendizaje. En esa actitud, creo que lo primero que me llevo es esa actitud a aprender, y que creo que al final tienen también resultados de que también con lo que son los profesores o el equipo dentro del TEC, ¿no? Que son los que más relación puedo tener por mi área de conocimiento, ¿no? O por mi expertise, que ahí pues efectivamente también me estoy llevando esa convivencia y el aprender de ellos, ¿no? Y de hecho yo creo que también, bueno, pues el que se lleven también de mí, entiendo que al final nos aportamos, ¿no? Entonces, por resumir, me llevaría lo que es la experiencia de convivencia con otras personas, con otros profesores de diferentes ámbitos, y también de tu propio ámbito de conocimiento, y el salir, ¿no? Salir de tus zonas de confort, salir de tus rutinas, salir de lo que tradicionalmente has ido haciendo, y poder convivir con otras personas para compartirlo, ¿no? A mí me parece que es un espacio que se genera en International Week para eso, ¿no? Y todo eso aderezado, pues ya pues evidentemente con un modelo metodológico, con una cultura local, ¿no? Con las actividades también que habéis preparado para nosotros. Bueno, pues ahí también se le van poniendo ingredientes a esa experiencia, ¿no? Sí, para hacerla muchísimo más padre, como decís aquí. Sí, padre.
Bueno, pues nos vamos ahora sí que al resumen, aunque esto fue un pequeño resumen, ¿verdad? Pero ahora nos vamos al resumen del cierre del programa. Y recuerden que si nos están sintonizando ahorita en vivo, pueden irnos a sintonizar también en el canal de YouTube, pueden ver la repetición del programa, al igual que otros programas, buscando Tech Sounds Radio y agregan Global Connection. Resumen. Summary. Y bueno, ahora sí, David, ya como final del programa, ¿qué palabra? Esa es una cuestión que siempre pregunto en los programas, ya sea a los socios, en tu caso maestros o alumnos. ¿Qué palabra resumiría tu experiencia internacional en México? En una sola palabra. Sí. Sorprendizaje. No sé si se escucha, pero hay una persona... Sorprendizaje. Aprender a través de la sorpresa, ¿no? Es decir, de esa capacidad de sorprenderme de todo lo que estoy aprendiendo aquí. Creo que... Y justo con la palabra, con el sonido que escuchamos, ¿verdad? De sorpresa. Sí, está haciendo todo sorprendente en cuanto al modelo metodológico, en cuanto a los compañeros, en cuanto a los otros profesores, en cuanto a las actividades. Entonces, es sorpresa, ¿no? Esa actitud y que todo eso me está sirviendo para aprender, ¿no? Entonces me parece que es una experiencia de sorprendente, ¿no? Sorprenderte y aprender de ella. Por eso lo he resumido, ¿no? Con la palabra sorprendizaje, ¿no? Sorprendizaje. Oye, ¿y qué le recomendarías a otros maestros que estén pensando en venir a Faculty Week? Que apliquen, por favor, que apliquen. Bueno, no apliquéis todos porque entonces, si queremos volver a repetir, nos quitan las plazas, ¿no? Yo volvería a aplicar, lógicamente, por seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir conviviendo y seguir teniendo esta experiencia de aprendizaje con otro modelo educativo, con otros profesores, ¿no? Entonces, que sí, que hagan el esfuerzo, ¿no? Que buceen primero, ¿no? En un poco las posibilidades que hay, lógicamente, pero que es que no hay mucha opción, es decir, que es que van a aprender, van a llevarse una experiencia vital muy corta, porque al final es una semana, pero se van a llevar esa experiencia, y lo que me llevaría es efectivamente esa experiencia vital que me estoy llevando de esta semana. Entonces, que no se lo piensen, que apliquen porque van a aprender, van a llevarse... que salgan de la zona de confort, que hagan el viaje, que vayan a otra universidad y que efectivamente que la disfruten y que la aprovechen al máximo, ¿no? Las diferentes actividades que están diseñadas, ¿no? Sí, pues de cierta manera vives también esa internacionalización que luego también los alumnos los invitas a hacer cuando están estudiando, ¿no? Sí, efectivamente. Si no tienes la experiencia internacional, como luego, bueno, pues efectivamente vas a predicar con el ejemplo, ¿no? Y quieres aulas internacionales, en esta volatilidad que hablábamos antes ¿no? En la cual estamos viendo, bueno, pues hay una constante que también es la globalización, lógicamente, ¿no? Sí. Y cómo, bueno, pues cómo vivimos con diferentes nacionalidades, diferentes culturas en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos, ¿no? locales, cercanos. Entonces, al final también es otra competencia, ¿no? La convivencia, y aquí, efectivamente, en esa capacidad de sorprenderme y de aprender, tiene que ver efectivamente también lo internacional, ¿no? Y lo internacional es no solo lo cultural, que sí es importante, sino, bueno, pues la manera en el ámbito de la educación, la manera de hacer las cosas, ¿no? La manera de enseñar, ¿no? La estrategia de enseñanza-aprendizaje, cómo se desarrolla, pues entre diferentes nacionalidades, ¿no? Cómo se desarrolla. Pues fue un gusto tenerte con nosotros aquí, David. Bueno, ya ahora sí que es el final del programa. ¿Cómo dirías en España? Adiós. O sea, no sé si también sigue adiós o alguna manera específica. Bueno, pues se dice adiós, lo que pasa es que adiós es frío. ¿Ah, sí? En España adiós es como, ¿no? Adiós. Adiós. No, adiós. Es frío, no Dios, sino no el adiós. Bueno, pues espero veros, espero volver a tener, ¿no? Que nos volvamos a ver, que, ¿no? Volver a tener ese contacto, es más cercano, ¿no? Entonces, ¿no? Así como espero veros. Espero veros, espero, ¿no? Que nos volvamos a encontrar, ¿no? Abres la puerta, ¿no? Lógicamente, a que nos volvamos a ver, ¿no? Bueno, pues espero verte pronto. Espero verte pronto. Espero verte pronto. Nos vemos en el siguiente capítulo de Global Connection en punto de las 11 a.m.
Y bueno, pues muchas gracias, David. De Nada, nuevo. gracias a vosotros. Adiós. Hasta aquí Global Connection. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, el miércoles a las 11 de la mañana, solo en Tech Sounds Radio 94.9 FM.